Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Envinados. Muy buen día, tarde, noche, amanecer. Ay, qué rico. O cosa parecida. Estamos como siempre, Esteban, Cris y Jack. El capítulo de hoy vamos a hablar, vamos a irnos como en un camino retro. Retro que lo retro va a ser diferente lo retro para unos que para otros, por supuesto. Pero entonces vamos a arrancar con televisión retro y televisión retro animada. Y vamos a volvernos por allá. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de televisión retro? Bueno, una cosa antes de empezar. Si no han visto los capítulos anteriores de Envinados, se los vamos a dejar aquí en una cajita especial para que ustedes puedan acceder al contenido. Igual, este va a ser un capítulo especial. Va a ser un capítulo especial, digamos que lo dividimos en dos, para que ustedes puedan escucharlo, digamos, lo retroanimado y lo retro En imagen digamos, real. en imagen real, ¿no? Entonces también les colocaremos aquí la descripción el link del otro video. Y ¿vale? en Spotify los otros capítulos. Y en Spotify normales. los otros capítulos normales que nos pueden también seguir por ahí. En este vamos a intentar hacerlos un poquito más cortos. Vamos a ver qué tal nos funciona. Y pues igual nos pueden comentar si les gustan más Si largos funciona o o no. cortos. Vamos a intentar que sea un poquito más corto. Entonces ahora sí, arranquemos con Envinados. Hoy estamos tomando un vinito Malbec. Solo por contarles que nunca hablamos de vino y se llaman Envinados porque estamos tomando vino, pero para que sepan, estamos tomando un vinito Malbec. No voy a decir la marca para no hacer promo gratuita, pero estamos tomando, con el patrocinio de Chris, estamos tomando el vino Malbec. ¿Qué recuerdas entonces, Chris? Tú que eres el que más tiene memoria y el que tiene más consumo absurdo de televisión. De series. Bueno, La primera, arranquemos como para el primer recuerdo de tele que tengas animada. era el Capitán Centella. El Capitán Centella, que era el que se reía y la capa acá. Esto no lo hago practicado, no crean. Pero sí, era así. ¿Qué era el Capitán Centella? Porque había dos, uno en carro y uno en moto. Centella era el de la moto, ¿sí o qué? No, era... Meteoro era en carro. No, digo, es que Meteoro, había dos. el del carro. carro. El Sí. Max, no me acuerdo. El Max Cinco. 5, sí. No, Centella era básicamente, trataba la historia de un como investigador de la policía que seguía los patrones básicos, entonces investigaba por fuera de, digamos, con la ley, todas las cosas, pero lo que no podía resolver él, lo resolvía con su alter ego, que era el Capitán Centella. Pero tenía algún poder, ¿no? No, era más acrobático y más, digamos, como un estilo Batman, que él tenía sus propias armas, pero no tenía poderes. Su poder era el guión. Su poder era y no solamente el guión, sino también, sí, digamos, la fuerza física que él poseía, además de la moto, que era bien icónica también, y del traje también, que era absolutamente blanco, él era forrado en blanco. Y lo que tenía era la capa, una luna en la En el frente. casco. ¿Era roja? ¿Tenía ¿Tenía algo rojo? Amarillo. 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 Las La botas capa era roja. amarillas. La capa era la roja. capa era roja, el fondo de la capa era roja. Y el cinturón que tenía estrellas y lunas. Y esas eran sus armas, además de 2 revólveres y un látigo. Ah, tenía arma de fuego. Sí, arma de fuego. O sea, era como un paramilitar. Más o menos. Sí. Podríamos Sí, decir. porque era policía y lo que no podía hacer dentro de la ley lo hacía, Lo hacía fuera por de la fuera. ley. Claro. Era un param... ¡Oh, qué bien! Eso era Centella. Entonces, claro, fue de las primeras caricaturas que yo vi, y además era muy interesante en ese momento. Ahorita de pronto uno lo ve y dice, está demasiado lento, está demasiado... Igual es interesante, pero lo que tú dijiste ahorita, el guión era muy bien escrito.
muy bien escritas esas caricaturas. Técnicamente no era tan chévere, pero, pero igual era muy bueno. Claro. ¿no? Y por la misma época, yo también recuerdo al abuelito de los Transformers, que era Mazinger Z, Ah, El claro. Mazinger Z. que era este robot grande. Todo lo que tuviera que ver con robots, yo era allá pegado. Género Eh, mecha, dicen los conocedores. es correcto, es correcto. Y pues Mazinger, que era un robot gigante y que lo conducía Koji Kabuto, se llamaba el personaje, digamos el capitán de ese robot. Que finalmente es uno de los primeros acercamientos de Latinoamérica hacia el anime. Digo uno de los primeros porque Sí, habían es otras correcto. series. Koji Kauto no es una banda de rock. Sí, También. también. Y se llamará así por el Por el personaje de personaje, Mazinger. Ah, no sí, tenía ni idea. Sí, sí. Eso es un gran docudato. No tenía ni idea que Sí, Koji era por Kauto eso. era por el nombre del Ujú, personaje de ujú, Mazinger. ujú. Ah, mira. Era Dato envinados. Y Esteban, ¿cuál recuerdas? ¿Cuál serie recuerdas? El animada? primero que recuerdo es mi compañero de clase de Sumono. Ok. Pero claro, mientras iba creciendo, más series iba consumiendo y más viejas iba consumiendo. Viejas las series. Confesiones. Iba consumiendo series más de antaño, más retro. Pero la primera serie que recuerdo es mi compañero de clase de Sumono. ¿Qué pasaba en un compañero de clase? Es un mono. Básicamente era un muchacho que le iba mal en el colegio y le hacen una transferencia de colegio. Entonces, en vez de mandarlo a una institución de humanos, lo mandan a una institución de animales. Entonces, era el humano interactuando con animales que estudiaban. Y su compañero, su mejor amigo, era un mono. Y entonces eran las aventuras y desventuras de un humano rodeado de animales. Yo me acuerdo que había una serpiente, un rinoceronte. Hay una cosa muy rara que después vimos en un montón de películas modernas, pero fue la primera vez que yo vi o que animaron un animal enamorándose de un humano, que es como lo que más recuerdo. Interracial. ¿Eso era Cartoon Network? Era Ok. Cartoon Network. Interespecie, de hecho. Claro. Y hay un paréntesis, cuando Cartoon Network era, todavía Cartoon Network era muy bueno, era muy chévere. Cuando era ¿Ya no es Cartoon liberal, Network? pues Sigue siendo Cartoon Network, pero es que claramente la cuña de Cartoon Network cuando comenzó en los 90 era de caricaturas las 24 horas del día y eran muy buenas caricaturas. Ahorita ya se desfasó como de ese hilo y ahorita presenta otro tipo de series. yo me acuerdo que, por Buenas, ejemplo, pero no... en Cartoon Network yo lo recuerdo porque rompía esquemas. Habían series cortas, muy buenas, pero que no eran como las series de otros canales de televisión rosas, sino eran series que se animaban a tocar temas difíciles para un niño. Por ejemplo, Los Jóvenes Titanes de Cartoon Network, que es una serie muy oscura para ser solamente de niños. Y pues otro montón de series, pero podríamos andar más adelante. Y tú? Jack, ¿cuál recuerdas? No, yo no. Yo tengo todo confuso y todo enredado en mi memoria, pero me acuerdo que me gustaba mucho Meteoro y Centella también. Creo que siempre me gustaron como los carros y las motos, y eso me gustaba un montón. Pero realmente como que recuerde con mucho cariño de la infancia, y yo creo que era muy viejo, me acuerdo de una cosa, y para salirme también como del 2D, me acuerdo de Pingu, Ujú, ujú. El del el pingüino. pingüino de plastilina. Era una serie que no tenía diálogos, Ujú. que eran también capitulitos cortos, y eran como aventuras del pingüino en el polo con sus amiguis. Y me parecía encantador, justamente como eso plástico, que ahora pensándolo, creo que por eso terminó haciendo lo que terminó haciendo, pero como que era ese juego de lo plástico, no del monito dibujado, del monacho dibujado, sino como de la caricatura, digamos, sino que era un bicho tridimensional, que era muy chévere. Que finalmente es stop motion. Claro, eso era stop motion, Es que era Claymation. como, pues sí, que era como una técnica diferente y que no había tantos, además como en ese momento estaba, ¿cómo se llamaba el de la barrita? Que era como una barra de plastilina verde, claro que se lo vi más grande, pero ahora se me fue el nombre. Gumball, Gimbal, no me acuerdo. Esos me acuerdo como cuando era chiquito, como de esos dos, y además yo los veía en blanco y negro, porque en mi casa el televisor a color, ya existe la televisión a color, pero a mi casa el televisor a color llegó cuando yo ya estaba como terminando primaria, yo creo.
Ok. Yo Ok. vi televisión en blanco y negro mucho tiempo. Había un gran televisor de estos en la sala, de patas, baffles y no sé qué, como estos televisores muy viejos, y uno en el cuarto de mi abuela, pero los dos eran blanco y negro. El primer tele que llegó a color fue para el cuarto de mi abuela, entonces ella solo veía novelas y cosas y no me dejaba ver a mí lo que yo quería. Igual había dos canales, Ujú. o sí, algo así, y el color llegó yo creo que sí, como a mediados, principios de los 90. Antes para mí la televisión era en blanco y Blanco y negro. negro. Cuando iban de mis amigos veía televisión a color que me parecía como... "Ah". Pero a ver, ahí me devuelvo un poquito. Ahorita que decías de lo que rompía esquemas, de series para adultos o que no fueran necesariamente infantiles, ¿qué recuerdan viejo? O toda la animación, todos los monachos eran infantiles. No, para mí sí había series muy densas. El mismo Centella era denso. Lo que pasa es que siempre la animación, yo digo, aquí voy a hacer mencionados a dos series muy específicas en las que tengo ese ejemplo. La primera es Cobra, el superagente Ujú. Cobra, y el otro un poquito más, un poquito no, muy diferente a ese estilo, y es Los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Por qué? Bueno, con el primero Cobra, Cobra es una serie para adultos, es de los animes que son densos, que son bastante violentos, tienen lenguaje explícito, eh, pero lo presentaban acá en Colombia en la franja infantil tradicional. Es decir, no había un cambio de esos, a lo mejor porque tampoco le ponían mucho cuidado en que fuera, eso es un animado, pues póngalo ahí. Y ya, pero sí era bastante, bastante denso. Fue de las primeras cosas fuertes, muy, muy, muy fuertes que yo vi. Y por el otro lado, cuentos de los hermanos Grimm, que era que lo siguen además dando por televisión, lo seguimos viendo, y es la representación animada de los cuentos de los hermanos Grimm de la literatura. Pero es la representación asiática de los... Porque el cuento de los hermanos Grimm es un anime. Es como Caballeros del Zodiaco, que es los Caballeros del Zodiaco, pero es la visión asiática de la mitología romana y griega. Ujú, Entonces, ujú. cuento de los hermanos Grimm es la visión asiática de las fábulas del cuento de los hermanos Grimm. Y más allá de esa representación, que es además muy interesante, es también cómo lograban enmascarar lo denso de los cuentos literarios en esos dibujos, porque uno, insisto, uno lo veía como el dibujo animado y ya con eso entonces uno creía que era igual para niños, pero claramente no era para niños, es decir, o sea, temas densos como la brujería, los asesinatos, las muertes, la envidia, pero o sea, dados La a cosas muy, esclavitud. muy, muy fuertes, ¿sí? El que el malo del cuento fuera la bruja del bosque, pero la bruja del bosque, ahí, la bruja del bosque, uno lo veía como la bruja del bosque, y ya, eran en dibujos animados, ¿sí? Y es un poco también lo que las películas de Disney, las primeras películas de Disney, La Bella Durmiente, Blancanieves, también Blancanieves. lograron un poquito encapsular esa temática para adultos, o no tan para niños, pero también para adultos, digamos que en ese contenido para niños. Y lo lograron vender muy bien, pero no son contenidos claramente para niños. No, de hecho los cuentos eran bastante más densos ya en lo literario, mucho más Ujú. fuertes, mucho más escatológicos, mucho más crudos, y el llevarlos, esa interpretación, digamos, animada, era muy ligera, y era un camino, pues, como para ponerlos en un camino infantil, pero los cuentos de los hermanos Grimm no Para eran No para eran niños. niños, bonitos. no eran nada chéveres ni para niños, pero para adultos, ¿se acuerdan de la primera serie para adultos así frontal que vieron y que les pareció? Porque estas en últimas de las que hemos hablado, finalmente estaban hechas como para todo público. Yo pienso, ahí me voto yo, pero pienso como, por ejemplo, recuerdo y me caía muy mal, luego los aprendí a querer, también porque estaba más o menos grande, South Park, que aún se sigue haciendo, era una cosa muy, o es tal vez un poco Sigue menos, pero era siendo. una cosa muy, muy agreste y frontal no era para niños. No. Eso sí era de frente completamente para adultos, con ese componente además de crítica política, social, gringa. Religiosa, todo. Sí, había varias series, había varias series muy parecidas a South Park también, eh, que también mostraban ese tipo de violencia muy, muy cruda. De hecho,
la que todavía seguimos viendo en algún punto de la existencia, que son Los Simpson. Los Simpson no, tampoco es una serie para niños, pero que lo logra enmascarar, digamos, muy bien esa crítica a la sociedad norteamericana tradicional, pero los temas son bastante densos, digamos, con un humor bastante crudo a veces, muy negro también, muy ácido también. Los personajes son otra cosa. Entonces, creo que ese puede ser, digamos, una de las que yo recuerdo también. Yo recuerdo dos. Una, cuando la franja de Adult Swim no era un canal o solo un espacio, sino era como una parte de Cartoon Network a las 12 de la noche, de este, que era un superhéroe y tenía su propia serie aparte, pero esta serie era como este superhéroe haciendo entrevistas, que era algo así como Phantom. Beerman, que era parecido al Beerman. Sí, creo que sí, que no me acuerdo cómo se llama. Y Sí. la segunda era una serie de MTV que a mí me parecía espectacular, pero yo lo veía muy de niño, entonces me daba mucho miedo. Y es la de Celebrity Deathmatch, Ujú. que también es en stop motion. Eso me encantaba. De hecho, el capítulo que más me acuerdo es el de cuando contratan a Marilyn Manson para hacer una canción que habla de cómo la violencia divierte a las masas y es la canción del capítulo. Bueno, ese de Celebrity Deathmatch también pertenece ya como esa generación fuerte con el canal MTV, cuando canal MTV comienza a mutar un poquito en su contenido y hace otras cosas diferentes. Esa es muy recordada, es muy llamativa, es muy legendaria además, ¿no? Antes de que se volviera reality. Antes de que, sí, exacto, porque ya realities y hasta ahí llegó eso, ¿no? ¿Qué otra serie ya un poquito más adentrados? Porque veníamos hablando antecitos sobre algunas series que vimos, pero claramente también, por ejemplo, estaban las famositas, que era, por ejemplo, He-Man Ajá. y Shira, que era su hermana gemela. Claro, que además volvieron en forma de fichas, en forma de fichas. memes. Sí. Y hay una serie en Netflix de He-Man. Y es la continuación de la serie vieja. Mm. Claro, por supuesto con diferente Claro. animación y técnica, porque la de esa época era el estilo Filmation, que era la casa productora, y era muy específico. Uno conocía la animación de esa casa, ¿no? De He-Man, pero claramente se volvió también icónica, ¿no? Finalmente eran este tipo de series que sacaban también para poder hacer merchandising en los niños de la época. Y como los niños de la época éramos tan adictos a ese tipo de historias y ese tipo de juguetes, de robots, de naves, de carros, de todo eso, entonces quedaba más fácil hacer una caricatura que se compenetrara con ese mundo directamente. Y así, por ejemplo, fue que también nacieron los Transformers, los de la primera generación. De esas series así que marcaron la vida, a mí, por ejemplo, me marcó completamente los motorratones de Marte y las tortugas ninja. Las tortugas adolescentes ninja Mutantes. A mí me alucinaba las dos cosas, y ahora pensándolo, eran con animales, las dos, no lo había pensado. Los motorratones también, que digamos, era el camino de animales con poderes en un mundo de humanos. Zoantropomorfos. Eso. Sí, como zoantropomorfos. Y para mí era una locura como estos manes como esos villanos también, como de esos villanos como Limburger, como Crank Cerebro, ¿cómo se llamaban estos otros villanos de Tortugas Ninja, de los motorratones? Vivo y Rocoso. Rocoso. ¿Qué? El Rey Rata también. ¿Qué villanos de esos marcaron su infancia, Chris? ¿Qué villanos te acuerdas? ¿O qué personaje así? No, definitivamente el que a mí me marcó, fueron dos. Bueno, dos de muchos, pero principalmente Munra de los Thundercats Ajá. y Skeletor de Ujú. He-Man. Esos eran los dos, pues para mí los dos enemigos más fascinantes de ese momento en esas caricaturas. Además que eran de verdad villanos, ¿no?
O sea, tenían la maldad y tenían un propósito maléfico, ¿no? No solamente de conquistar el mundo, por supuesto, sino que también tenían, digamos, ese mal incorporado dentro de ellos. O sea, no era, me convierto en malo porque me Porque hicieron sí, algo y ya, sí. sino que de verdad es que eran malos, eran entes maléficos y uno veía la maldad en eso y le hacía la contraparte a los protagonistas y era chévere. Eran las encarnaciones del mal. Eran las encarnaciones de, pero absolutamente, de hecho, la invocación que hacía Munra era antiguos espíritus del mal. Sí, sí, sí. Que de hecho por eso mismo esas series y futuras series empiezan a tener problemas con la sociedad conservadora porque empiezan a tacharlos de satanistas. Y con lo políticamente Mente correcto. correcto. Sí, que es como un mood ahorita. Esteban, ¿qué te acuerdas de esos villanos así que te marcaran de infancia? Yo me acuerdo de primeras el villano de los jóvenes titanes. ¿Qué cuál era? De la serie animada, no me acuerdo, tenía una máscara mitad naranja y mitad negra. Deathstroke se llamaba. Deathstroke. Y me encantaba mucho ese villano porque no importa que los titanes tuvieran, los titanes de la costa este, la ayuda de los demás superhéroes, entrenamientos, el man siempre estaba 7 pasos adelante. Y llega un momento donde el villano logra convertir al protagonista, que es Robin, lo pone a dudar de su lado de justicia y para mí es, en ese momento cuando pasa todo eso, es, es tan malo que es una maldad real que logra convertir al lado bueno de la historia en malo y lo pone a dudar. Y para mí ese es como el mejor, no el mejor, el primer villano que me acuerdo. Por ese motivo, el hecho de coger al héroe y ponerlo a dudar de sus ideales. Bueno, había otro que era también, no sé, era muy simpático nada más porque era bien divertido, pero era Gargamel Ah, los pitufos. de los los pitufos, ¿no? Con su gato. Sí, claro. Vuelve y juega, es un hechicero, ¿no? Es un mago y siempre está queriendo entonces atrapar los pitufos, ¿no? Pero era bien chistoso ese villano, ¿no? O sea, uno a Munra le tenía miedo por ser Munra, a Gargamel uno se toteaba de la risa, por ser Gargamel quien era. ¿Y ustedes creen que los pitufos sí existían? ¿O Gargamel consumía algún tipo de sustancia y se imaginaba que existían los pitufos? Yo creo que el man se echó algo y ahí Se drogaba, se los creo, claro. sí. Uy, ¿Recuerdan de esos mitos extraños de series que tienen base... Que Papá Pitufo De- era el demonio porque era de color rojo. sí. como cosas... Ahora me acordé como de Phineas y Ferb. ¿Se acuerdan de Doctor Phineas y Ferb? Doofenshmirtz, No, ¿se acuerdan? ¿Saben algo de la historia Sí. en teoría real detrás de...? que es la hermana que está en un psiquiatra porque... Cuéntalo, sí. cuenta un poquito cómo es la cosa. Phineas y Ferb era Nickelodeon. No, Disney. Ah, Disney. Yo me acuerdo que la historia era que Ferb tenía autismo, por Ajá. eso no hablaba. Y Phineas tenía un problema de hiperactividad. Y Candace, que era la hermana mayor, soportaba todas estas enfermedades mentales y se imaginaba las vueltas que hacían, que el doctor Doofenshmirtz, no sé cómo se pronuncia, Doofenshmirtz. era el psicólogo, psiquiatra de los hermanos y que los papás, no sé, era una vuelta muy rara, que es como estos, que ahora se llaman creepypastas, pero son leyendas urbanas, finalmente. Como el capítulo perdido de Bob Esponja, Calamardo se suicida, cosas así. ¿Tú conoces algún mito urbano, Chris, de alguna cosa así? ¿Una leyenda urbana de alguna de esas series? Como, pues, que tampoco es del todo mito, como te acuerdas del final o del posible final de Supercampeones? No, bueno, esa fue una serie esa fue una serie que comenzó a mutar, digamos, de la original que nosotros vimos. El final era que de la última temporada, cuando se enfrentó a la última vez a Oliver y Steve Huga, los dos quedaron campeones, ahí se terminó la serie. Pero la serie la relanzaron y le dieron una continuación al personaje. Hasta que Oliver ya llegó al Mundial
con Japón, Japón Alemania. y estuvo en el Barcelona, también militando en el Barcelona, y estuvo, digamos que a la par que crecía, pues obviamente habían otras historias, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los finales de los supercampeones era que Oliver se había soñado todo y que básicamente no había podido jugar fútbol porque Ha había tenido un tenido un accidente accidente de y no una tenía pierna. piernas o una Exacto. cosa Que así. es el accidente del primer episodio, ¿Qué es eso? O que sea, igual es muy verosímil, porque el Claro. camión va y es el balón lo amortigua y sobrevive y ahí decide ser futbolista. Que era muy loco, yo nunca supe si finalmente ese final era real o no. esa es una de los mitos. De hecho, sí se hizo. O sea, hay un capítulo que sí es. Es uno de los posibles finales de la serie. Lo mismo que eh, otra cosa, Evangelion. Evangelion, el primer final de la serie de Evangelion, que fue icónica esa serie para los amantes de los animes, el protagonista básicamente estaba soñando todo. O sea, montaron una película absurda, en apocalíptica, alrededor del fin del mundo. Es porque esta serie era bastante densa en lo religioso, en lo político, en lo social, ¿no? Y sobre todo en lo religioso. Y al final él se despierta y ¿qué pasó acá? No, es que todo fue un sueño. Que ya que tocas a Evangelion, también muchas series se pegaron, no sé si se pegaron con intención o fue casualidad, pero con Evangelion pasa que se sale la serie y luego sale películas y salen películas, entonces el orden cronológico es ver hasta el capítulo no sé qué minuto tal, empezar a ver la primera Ujú. película, luego la segunda, luego continuar hasta el capítulo, y muchas series se pegaron de eso y hacen como remasterizaciones no, como que continúan la historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan del final de Samurai Jack? Ujú. ¿Cómo es el final de Samurai Jack? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Que es el man se devuelve en el tiempo, se enamora de la hija del villano, derrota al villano, pero como derrota al villano, la hija desaparece. Ok. Y ahí dicen, no me acuerdo bien, que están haciendo una continuación de Samurai Jack en un futuro, en un final posible donde Samurai Jack hace algo para que la hija no se desaparezca. Que Imagínate es eso. con lo que muchas series tratan de hacer hoy en día, que es coger lo viejo, continuarlo, darle otro final, precisamente por Evangelion. Y claro, Evangelion fue tanta la presión de los fans que tuvo en ese momento cuando salió el capítulo original del final de la serie, que al autor del anime le tocó hacer un final alternativo, que es el que debería haber sido desde el principio el final de la serie, ¿no? Entonces, sí, ahí hubo muchas cosas. Ahora, yo les pregunto, ¿qué series ya de grandecitos recuerdan ustedes? Y de esas creo que sí tenemos todos casi los mismos ¿Actuales? recuerdos. O... No, digamos, cuando uno tenía por ahí unos 14 años, 13 años. por Bueno, ahí. yo por ejemplo tengo algo que me marcó mucho, que de hecho lo tengo tatuado, que es un Félix el gato. Ujú. El único gato. A mí Félix el gato me enloquecía, porque era como con su maleta mágica, Ujú. una voz muy extraña y un bicho que era un bicho muy raro, que era como una serie, como no sé si surrealista era la manera de llamarla o medio, no sé, como no encuentro el adjetivo adecuado, pero era muy frita, era muy zafada, porque además es muy vieja. Entonces, Ujú. como los primeros Ujú. capítulos eran muy viejos, luego hay como un montón de reversiones, pero a mí Félix todavía me sigue pareciendo como una gran serie como para seguir pensándola y un poco viéndola. Y me pasa algo, por ejemplo, que me gustan mucho los X-Men. Ujú. Me gustaba mucho esa serie animada de los X-Men. Y luego como que tengo peleas más con las películas actuales, porque hay varios que Claro. no están, como de esos que yo quise mucho, no sé, Gambito. Gambito Gambito, aparece sí. por ahí en alguna de las películas más para acá, pero bueno, para no Ujú. meternos por allá. Pero los personajes son súper diferentes y como que de esos universos que han comenzado a cruzar por todos lados, que eso hablábamos hace un rato, pues me parece que generaron como un montón de información por allá que ya tenemos de todo ese gran universo de los personajes. Así es. Así Sí, es, a mí ¿sabes? Félix me parecía una locura completa. ¿Tú? Yo, por ejemplo, yo tengo varias también. Por supuesto, las Tortugas Ninja a mí también me marcó un antes y un después. Eh,
Los motorratones también los vi, pero no me sentí tan Atrapaban. identificado con ellos. Igual sí me gustaba mucho la temática rockera y Salchichas estrambótica. y rock and Exacto, roll. y estrambótica que tenían ellos. Pero por ejemplo, ya las series que yo vi un poquito más adolescente, que sin duda, Dragon Ball, todas las Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y ahorita Dragon Ball Super, por supuesto. Y la que a mí me marcó y la que más me gusta de todas, Caballeros del Zodiaco. Los guardianes del Universo. universo. ¿Cuántos caballeros del Zodíaco tuviste, Cristian? Cuéntanos la No verdad. muchos, no muchos. 11. Como 6 nomás. No muchos, no muchos, no muchos. No, pues es que si comparamos, digamos, los que tengo a los que son más de 150 por lo menos, Ah, bueno, pero pues uno dice, no son tantos tampoco, pero sí tuve. Nuestro hermano, el del medio, Sí. tuvo una adicción total a Caballero del Zodiaco y tiene un montón Y de cosas de Batman. de Batman. Uf, además porque él viajaba y era como Chris. Como Fue Chris. fue a Estados Unidos muy joven y era muy fácil porque tenía el batimóvil, una moto, un montón de juguetes de esos que para nosotros cuando éramos niños era como una locura. Era como un batimóvil además que uno movía una cosa y cambiaba, uno tenía a Batman y a Bruce y lo cambiaba y salía el uno y el Y otro. también salían Como que las se cambiaba armas. era increíble. Y que- Esperen, dale. De hecho, actualmente cuestan un montón de plata. Sí, lo que pasa es que justamente los caballeros, a pesar de ser tan retro, porque en realidad la serie nació en el 84, el primer capítulo que se dio fue en el 84, volvieron a reactivarse al hacerse las nuevas ovas y las nuevas aventuras de los Caballeros del Zodiaco. Y eso hizo que se activara todo el merchandising que no pudieron hacer en esa época, hacerlo en esta. Y ya Entonces, con una tecnología mucho más chévere claro. que tuviera mejor calidad. Claro, y cada una de esas figuras, que vienen todas las figuras, con todas las armaduras, con todos los personajes de la serie, por supuesto, cada una tiene un sinfín de posibilidades Sí, inmensas claro. y además muy bonitas. Cada figura de esas puede estar costando 350,000 pesos mínimo, digamos la más... Pesos la más- colombianos. Sí, Es, exacto. póngale de 60 a 70 dólares. Sí, sí, sí. Más o Vean, menos. rápido para ir cerrando un Y para ir poco. cerrando. Pregunta rápida que me quedó ahorita colgando. ¿Qué tortuga ninja eras tú, Cristian? A mí me gustaba mucho Miguel Ángel. Esteban, ¿tú qué La tortuga? torpe. La naranja. Miguel Donatello. Ángel. Ah, Miguel Ángel Miguel también. Ángel. Yo era A mí- Leonardo. A mí, por ejemplo, me gustaba Miguel Ángel era por los nunchacos, por el arma que manejaba. Y porque era el más relajado de todos. Era el que más le gustaba la pizza y al que más... Era el más fresco, era el más torpe, ¿Mm? porque además también hacía sus cagadas. Sí, claro. Sí. Sí, claro. A ti te gustaba era por eso, por lo desparpajadito. Porque Por identificación. yo me identifico mucho. Porque Porque yo me ponía a decir, no, Rafael es muy cool para yo ser él. Donatello es muy inteligente y pues Miguel Ángel es... Y tú Yo Leonardo. con el líder del Del grupo. grupo. Claro. Sí, yo siempre quise ser cabeza de Ahora, ratón. ahora sí hay que decir que las tortugas ninja creo que marcaron a todos, a toda la generación que los vio desde pequeños, sí lo marcó un antes y un después, porque sí fue muy impactante esa serie. Los personajes, es decir, no había los motorratones de Marte venían de Marte y era una raza de ratones tipo zoomorfos. Pero es que las tortugas tenían una razón de ser para ser humanoides y era una conspiración con un mutágeno que era un líquido y por el cual mutaron y se volvieron más tortugas y el maestro Splinter que se volvió una rata. ¿Sí? Y alrededor de eso era que se daba, digamos, un poco la serie. Y aparte de eso, fue una de las primeras series en hacer clic también en el merchandising. Ujú. Entonces sacaron cualquier cantidad de ¿Cuántas tortugas cosas. ninjas tenía, señor? Yo alcancé a tener como 4 de las de la época. Nunca tuve las tradicionales, las normales. Siempre como la versión especial de Rafael en Ok. astronauta. Yo tenía y- un astronauta también. y no sé Uno qué. samurái, Y uno de cuerda. y uno uno de algo cuerda. así. Sí. Pero ya de grande, entonces, cuando tuve la oportunidad, sí me compré las 4 tortugas normales. Vean, pregunta para ir cerrando que otra vez se nos va a alargar. Hay gente que no es fácil ser Empinados. concreto. Para cerrar,
serie animada, estamos hablando de series animadas, reto, ¿qué series no son tantas como quisiéramos tal vez, pero qué series animadas colombianas recuerdan o tienen presentes? El profesor superó. Sí, sí, creo que es la que más se recuerda. No, yo no tengo ¿No? una específica. El siguiente programa. El siguiente Ah, programa, claro. sí. Que es hermano, de hecho, pues del mismo Es de los mismos estudio, creadores, sí. del mismo parche, El profesor superó. del mismo profesor superior. El siguiente programa, y era justamente como en ese camino también de animación para adultos, Total. no animación para Total. niños, no sé qué. Y claro, y los temas eran súper políticos, sociales, era una crítica muy densa que, pues de hecho, por eso fue que salió del aire en su momento. Que de Y era hecho- una crítica directa a la televisión nacional y era bastante denso, pero era muy bueno. Relativamente hace poco volvieron a sacar un capítulo del siguiente programa diciendo que habían sido congelados Sí. por este villano, que de hecho es un muy buen villano. Claro, ese es un gran villano. Ese es un gran villano, Sí, sí, es un gran villano. claro. Sí, hijitos, eso es un gran villano. Ahora hay que decir que la diferencia, digamos, entre anime, series de televisión, o sea, ha habido muchas series de televisión. Ahí lo importante es haberlas Querer y apreciar. y haberlas gozado, Claro. porque finalmente todo hace parte del mismo mecanismo, ¿no? Del mismo mecanismo y del mismo fin económico para las grandes empresas y para nosotros un entretenimiento de una u otra manera. Antes de que se acaben, y ya que dijiste series colombianas, yo me acuerdo que antes de irme al colegio me veía Betty la Fea animada. Sí, Betty Betty Toons. Toons. que también era muy parecido a la animación de siguiente programa. ¿O creo que era lo Yo mismo? creo que era el mismo estudio, sí, yo creo que era el mismo estudio. Y era Sí, con casi las, seguro. con las voces de los niños y no sé qué, y era bien interesante. Yo creo que todas las series en nuestra época se marcó mucho esa tendencia, y yo como para cerrar, esa tendencia futurista, que era todo lo que tenía que ver con el siglo XXI, el siglo 31, en el espacio, En el ¿no? año 2000. Claro. 22. 22 y no ha Y pasado. era Y muy no lejos. pasó nada. No hay carros voladores todavía. No hay carros voladores. Volver al futuro nos mintió. Y realmente esas series daban un plus también en lo tecnológico, es decir, de robots. Podíamos ver cualquier cantidad, Mazinger Z, los mismos Transformers, estaba Macron 5, estaba los Halcones Galácticos, los Thundercats, Los eh, gemelos fantásticos. la Liga de la Justicia Piensa en incluso, forma de- ¿no? Sí. O los superamigos como lo conocimos aquí en Latinoamérica. Pero todas esas fueron series icónicas y siguen siendo series en este momento muy importantes en la historia A de la diferencia televisión. de las series ya de mi generación, que había tanta saturación que ninguna fue tan icónica, ninguna fue tan recordada, ninguno tuvo el mismo fenómeno de la venta de juguetes. De pronto, no sé si lo tienes, digamos, en el radar, pero Pokémon Claro. Pokémon, Y claro. aún. es muy recordada y es Aún, muy, y es pues- muy o sea, es todo un símbolo, no solamente porque fue la serie muy buena, muy chévere, sino porque además está acompañada de los videojuegos y de las figuras de Las merchandising cartas. que se hizo. Pero por ejemplo, para mí Pokémon es de los 90, ya no es de mi generación. Ok. No, Claro, sí. digamos que de mi generación, entre comillas, podría ser Coraje el perro cobarde. Y KN de los chicos del barrio, Ujú. pues los padrinos mágicos y Bob Esponja, Ujú, que serían como ujú. 4 series. Ujú. Pero así como que que pudieron haber tenido tanta trascendencia, ninguna. Ok. Bueno, gente, espero que se hayan metido un viaje interesante ahí a los recuerdos de todas las series. Cuéntenos si se acuerdan de otras que no nombramos. Seguramente no nombramos un montón y tocamos el anime muy de ladito, que es otro camino completamente diferente. Pero es que en nuestra infancia el anime, digamos, había menos oferta, menos canales, menos cosas. No había plataformas, no había un montón de cosas que ahora tenemos. Entonces hay un montón de camino que quedó por ahí. Ah, bueno, y hay que nombrar una última, también importante que se nos quedó en tintero, Sailor Moon. Uy, sí. Y Era una serie muy rosa. inspiradora. Era una novela animada. Tal cual. Claro, era una novela, pero además, pues, para mi edad, yo estaba justo como en esa época hormonal preadolescente, en el que era, igual que Ranma y medio, Ranma y medio, sí. chicas muy guapas con muy poca ropa.
y era Entre medio comillas. fantasía. No, pues claro, o sea, Sí, yo para creo que la época. para la era época, muy- ¿no? Para la todos época. tuvimos claramente fantasías con Serena. Sí, no, depende, a mí me gustaba más. Pero sí, Y no. dependiendo de la Sailor Scout que le gustara a uno, pues ya uno, ¿no? Y Ratma y Medio sí que era una serie bastante densa, bastante sexual además, muy, muy, muy sexual, que pues la connotación Uy, yo no sé infantil cómo no mi era. mamá me dejaba ver esa vaina. Ya de grande uno entiende, de niño. Claro. Bueno, ahí para que nos ayuden también a recordar series en los comentarios, regálenos de pronto la serie que marcó Su infancia. su infancia o la que le marcó su vida, porque también, ¿por qué no? Son series, los dibujos animados también hacen parte de la vida y de nuestra historia. Eso, botes el like, suscríbase. Ahí nos Comente, pillamos. Y nos comparta. vemos. Estamos en este momento en Spotify y en YouTube y en Anchor. Entonces ahí nos pueden seguir escuchando y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Aquí estuvieron hablándoles de series animadas Esteban, Cristian y Jack. Quédense, disfruten la tarde, noche, amanecer, o sea, lo que esté. Chao, chao. Vemos.